Bueno, chicos, buenas tardes a todos. Hoy continuamos con el tema de génesis del suelo, en esta segunda clase, que vamos a tratar de desarrollar en aproximadamente 40 minutos. Los temas a desarrollar hoy están en tres guías de estudio, que al final se las voy a mostrar, que son el transporte y el depósito del material. La segunda guía es la de factores de formación del suelo, y la tercera la de los procesos de diferenciación del perfil del suelo. Comenzando con el primer tema que vamos a ver muy someramente, el transporte y depósito del material, podemos decir que, así como nosotros hemos visto en la clase pasada, que las rocas y los minerales tenían una composición química que cuando era, digamos, degradada o meteorizada, tanto física, química como biológicamente, bueno, podía transformarse en un material diferente a partir del cual se iba a empezar a originar el suelo, que es un poco lo que vamos a ver hoy. Sin embargo, es necesario aclarar que los suelos que hoy ustedes tienen, digamos, presentes, no necesariamente derivan de la roca subyacente, es decir, de la roca que está por debajo de ellos. Por lo tanto, podríamos decir que los materiales originarios que provienen de las rocas pueden clasificarse en materiales residuales, es decir, los que sí están y permanecen en el mismo lugar que la roca que les dio origen, o pueden ser transportados por distintos agentes, como ser el agua, y en este caso generar materiales, ya sea que se depositan en lagos, y estos materiales se llaman lacustres, o en ríos, y son materiales depositados por los ríos o cursos de agua en movimiento, y son los llamados depósitos aluviales, o directamente por los mares y océanos, y son los llamados depósitos marinos. También los materiales originarios, desde su lugar de origen, pueden transportarse por acción de la gravedad. Este es generalmente un transporte a más corta distancia, y los materiales a los que dan origen se llaman coluviales. Los coluviones o derrumbes que ustedes podrán apreciar en nuestras serranías. Los que son transportados por el hielo, lógicamente en otros climas, se llaman glaciales, y los transportados por el viento son los materiales transportados de origen eólico. Entonces, dentro de todo este conjunto, para nosotros, los que van a ser muy importantes a lo largo del desarrollo de la materia, son los materiales aluviales, es decir, los transportados por el agua, de cursos de agua en movimiento en realidad, y los transportados por el viento. Gran parte de la llanura pampeana y chaqueña argentina es, digamos, de este último tipo de origen de material. Y después tenemos otro tipo de origen de material que está reservado para aquellas áreas que tienen excesos hídricos, agua en gran cantidad, que no permite la descomposición plena de la materia orgánica que dejan los residuos de plantas y animales, y que dan lugar a los llamados materiales originarios de tipo orgánico. Ustedes algunos habrán conocido o escuchado las turbas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto ustedes lo tienen muy bien desarrollado en la guía que lleva justamente este título, Transporte y Depósito de Material, donde cada uno de estos tipos de depósitos está muy extensamente desarrollados y ejemplificados. Juan me está diciendo que hay un tiempo remanente de 6 minutos, ¿no? Sí, ya le avisé a Roberto, Agustín. Bueno, es para que los alumnos sepan que si en 6 minutos se corta inmediatamente, continuamos, volvemos a mandar un link para que vuelvan a conectarse y completemos la clase. Bien.
Escúchame, que entren con el mismo link los chicos, Bueno. o sea, cuando se corte, que entren con el mismo. Yo le decía a Roberto que ponga la misma clase, claro. Ok. Bueno, el tema que nos va a ocupar centralmente en la clase de hoy es el de los factores formadores del suelo. Hubo un científico de apellido Genin que, digamos, trazó una especie de función, si se quiere, parecida a una expresión matemática, en la que expresaba que el suelo era una función de estos 5 factores formadores principales. El clima, los organismos vivos, donde entran todos los que a ustedes se les ocurra, como desde las plantas superiores hasta los microorganismos. Estos 2 primeros conforman lo que se llaman los factores bioclimáticos generales, están en grandes extensiones y dan orígenes a suelos que después ustedes conocerán como zonales. La roca madre y el relieve, otros 2 factores formadores importantes, conforman lo que serían los factores estacionales o locales, es decir, varían ya en la más corta distancia. Y por último, el tiempo, o también llamado edad, es un factor formador de interés para entender por qué cada suelo tiene una interacción tan grande de factores que le dieron origen que es muy difícil encontrar un suelo que sea exactamente igual a otro. Podríamos, si nosotros simbolizáramos que los 4 factores formadores, clima y organismos vivos, más material originario y relieve, interactúan fuertemente entre sí a lo largo del tiempo, llegamos a tener suelos con mayor o menor desarrollo según la acción de estos 4 grandes factores formadores en el tiempo. Bien, vamos a ver el primero de ellos, el clima. El clima interesa fundamentalmente por 2 de sus características, sobre todo las precipitaciones y la temperatura. También interesan otras como la evaporación, pero fundamentalmente, la humedad relativa también, pero fundamentalmente estas 2 son las que vamos a ver. Y dentro de lo que es la precipitación tenemos que considerar lo que es la precipitación efectiva, que vamos a definirla como aquella que efectivamente puede entrar al suelo y pasar a través de él. Bien, acá en este slide nosotros tenemos 4 ejemplos, imaginando una situación hipotética en la que llueven 600 milímetros anuales. En el primer gráfico de la izquierda ponemos 2 situaciones para esos 600 milímetros anuales, que estén distribuidos en los 12 meses del año o que solamente estén distribuidos en 6 de esos 12 meses, o sea que haya un periodo claramente húmedo y otro seco. ¿Qué pasaría con la lluvia efectiva o qué se supone que pueda pasar con la lluvia efectiva en 2 regímenes de precipitaciones diferentes? Es muy probable que como, digamos, la capacidad de almacenar agua que tiene el suelo sea mayor cuanto menos milímetros caigan por mes, supongamos si son 12 meses, serán 50 milímetros por mes, perdón, tendríamos que pensar que si las lluvias están concentradas en 6 meses, estaríamos ya hablando de 100 milímetros por mes, y es probablemente una parte de esa lluvia pueda pasar a las capas profundas, generando procesos de diferenciación en el perfil superiores a el primer caso. A la derecha, arriba, ustedes tienen qué pasaría, digamos, para una misma precipitación si esto ocurriera en un clima cálido o en un clima frío. Es evidente que en un clima cálido la evaporación es alta y también la demanda evapotranspiratoria de la planta es mayor. Por lo tanto, queda menos lluvia efectiva para, digamos, atravesar el perfil del suelo. Mientras que en un clima frío, esta lluvia efectiva, siendo la misma que cae,
la que ingresa al suelo y la que pasa a través de él es mayor. Entonces, los climas mediterráneos, que son aquellos, por ejemplo, en Europa, en donde, sobre todo los que están sobre el mar Mediterráneo, tienen lluvias en invierno y veranos secos, esa lluvia invernal es mucho más efectiva que la que pueden tener los climas que son cálidos. Por otro lado, acá a la izquierda abajo, y antes que se corte porque me queda un minuto, tenemos que ver que la lluvia también efectiva será distinta según la posición que esté en el relieve. Entonces, cuanto más baja sea la posición en el relieve, no solo recibirá la precipitación que cae sobre ese sitio, sino la que proviene de situaciones de sectores más altos. Y por último, si los suelos son de texturas distintas, es decir, más porosos, uno el arenoso, es decir, no más poroso, con poros más grandes para hablar con propiedad, tendrá una lixiviación más alta que si el suelo es pesado o arcilloso. Bueno, continuamos desde acá. Entonces, habíamos quedado en que la precipitación efectiva, que es aquella que entra verdaderamente al suelo, no necesariamente que es la que cae, la lluvia que cae y que puede pasar a través de él, puede actuar de un modo distinto según el clima en cuanto a la temperatura, si es cálido o frío, según el relieve en el que caiga esa lluvia y según el tipo de suelo en cuanto a su porosidad. Bien, la acción de la temperatura, en realidad es una acción mixta junto con la de las precipitaciones, la podemos observar a través del concepto de lo que conocemos como drenaje climático. Ustedes tienen en el gráfico de la izquierda arriba que primero definamos qué es el drenaje climático, es el agua remanente después de la diferencia de la precipitación con la evapotranspiración. Entonces, como ustedes podrán observar, cuando el drenaje climático es bajo, generalmente la vegetación que se desarrolla en primera instancia, que acá no está en el gráfico, es la desértica, después la de estepa, a medida que el drenaje climático luego vendrá del bosque caducifolio, y después cuando el drenaje climático es muy favorable, es decir, cuando la precipitación supera ampliamente a la evapotranspiración, tenemos lo que son los bosques perennifolios según si la temperatura es alta, es decir, en climas tropicales, cálidos y húmedos, o los bosques resinosos, es decir, los de coníferas, si las temperaturas son bajas. Ustedes verán que en ese gráfico hay una serie de letras que representan a las capas u horizontes del perfil del suelo, tema que ustedes van a ver en la clase que viene con el ingeniero Corbella. Entonces no se preocupen ahora y lo van a entender mejor a este gráfico, como el desarrollo de los perfiles del suelo es diferente según la vegetación, que a su vez es dependiente del clima y de la temperatura en este caso, y la humedad en el que se desarrolla. En el gráfico de la derecha abajo, son todos los mismos gráficos que ustedes tienen en la guía correspondiente, podemos ver que si nosotros tenemos en un eje la temperatura media anual, en el de las X tenemos la precipitación media anual, lógicamente, cuando la precipitación es muy baja, tenemos los climas desérticos, con precipitaciones, digamos, de regiones subhúmedas o subhúmedas secas, se desarrollan las praderas, los pastizales naturales, mientras que los bosques y las selvas se desarrollan con precipitaciones mayores, los de coníferas con precipitaciones altas en climas fríos, los bosques de hojas caducas con precipitaciones altas en climas, digamos, más templados, mientras que la selva tropical, la que podríamos nosotros tener en nuestro país como la selva, digamos, misionera, claramente es un ejemplo de ello, es con muy altas precipitaciones y muy alta temperatura. Bien. Jenny decía también que así como el suelo era función de 5 factores formadores,
establecía que hipotéticamente, si 4 de ellos permanecieran constantes, el suelo variaría en función del único factor formador que varía. En este caso, nosotros tenemos un ejemplo de 2 climas distintos en la provincia de Tucumán, uno en el Pedemonte y otro en la región de la llanura chaqueña, chaco-pampeana, que ya limita con Santiago del Estero. Como ustedes ven, las vegetaciones son absolutamente distintas. En el bosque de la derecha es un bosque xerófilo, de especies como algarrobo, quebrachos, mistoles, mientras que a la izquierda, en el Pedemonte, tenemos la selva basal, la tipa, el pacará, el laurel, el apacho, etc. Ustedes se darán cuenta que se generan 2 suelos muy distintos en cada situación. Uno con una capa muy oscura arriba, que es lo que llamaremos después, ustedes conocerán como el horizonte A, rico en materia orgánica, y otro más pobre o más empobrecido en esa característica. Bien, entonces cuando 2 suelos varían en función de un único factor formador, que es el clima, llamaremos a esto una climosecuencia de suelos. Esto es normalmente un viaje que se hace siempre con el cursado normal, visitando distintos tipos de suelo en distintas áreas ecológicas o agroecológicas de la provincia. Otro factor formador que yo les dije que era amplísimo, los organismos vivos, que iba desde las plantas superiores hasta los microorganismos, bueno, tiene su incidencia en el desarrollo del perfil del suelo muy fuerte, por distintas razones, tanto por la cantidad como por la calidad de la vegetación que se desarrolla en un determinado lugar. Acá hay una comparación entre 2 suelos que se desarrollan, uno bajo vegetación de pradera y otro bajo vegetación de bosque. Como las praderas de gramíneas tienen una profusa masa radicular en una profundidad de suelo interesante, se forma ese horizonte oscuro o A de acumulación de materia orgánica a mayor profundidad que cuando esto ocurre en un suelo que se origina bajo un bosque, porque el bosque lo que aporta es la hojarasca en superficie y por lo tanto la acumulación de materia orgánica es muy superficial. En ambos suelos es probable que se desarrollen esta zona naranja que es de acumulación, veremos después, digamos, por lixiviación, o sea, por movimiento de agua, acumulación de arcillas, de óxidos de hierro, de algún tipo de estructura, pero la zona intermedia en la pradera será de una naturaleza menos empobrecida que en el bosque, que ven esa zona más clara, que dice zona de pérdida de arcillas y óxidos de hierro, porque normalmente entre que el agua lleva estos elementos, estas sustancias, hacia las partes inferiores del perfil, la suba de estas mismas sustancias hacia las raíces de las plantas por la mayor profundidad de enraizamiento que tiene el bosque, también empobrece esa zona. O sea, para que nos quede claro, el bosque llega hasta mucha más profundidad las raíces, pero la profusa masa radicular superficial de la pradera nos genera condiciones de materia orgánica superiores. Si nosotros pasamos al tercer factor formador, que es el del material originario, un poco lo que vimos en la clase pasada, bueno, tenemos que entender que los suelos que se originan de distintos materiales originarios van a ser también de naturaleza distinta. Es muy diferente que el suelo se origine de una roca de granito, que es de naturaleza ácida y de más difícil alteración, a que el suelo se genere a partir de una roca de basalto, que es una roca básica, ¿sí? Que tiene un alto contenido de calcio, de hierro, de magnesio, que puede degradarse más fácilmente y dar origen a suelos más evolucionados más rápidamente. Abajo ustedes observan también un material originario de tipo volcánico que va a generar un tipo de suelos muy especial que lo veremos más adelante en la materia.
Acá también tenemos que los materiales originarios, según su origen que vimos en la primera diapositiva, podrán dar origen a suelos distintos. Si ustedes observan con un poco de detalle, el de la izquierda es un material originario de origen eólico, que se llama loess. El loess es material o es una roca sedimentaria, no consolidada, que está conformada fundamentalmente por partículas finas del tamaño de la arcilla y del limo o de las arenas muy finas, y que constituye la base de los suelos pampeanos argentinos y puede tener hasta cientos de metros de espesor, lo cual no quiere decir que toda esa capa tenga vida y por lo tanto no todo sea suelo, pero sí da origen a lo que llamaríamos los suelos loésicos, es decir, aquellos cuyo material original ha sido arrastrado por el viento. En cambio, a la derecha tenemos un clásico talud de un río, es decir, un corte, digamos, de una terraza de un río, donde se observan materiales originarios de tipo aluvial. Observarán ustedes diferentes capas, distintos colores, que son las distintas capas que ha ido depositando el río a lo largo de los años, y conformando distintas terrazas, cada una de distintos origen y distinta edad. Otro factor formador muy importante que ustedes tienen que ubicar junto en importancia a los demás es el relieve. El relieve es un factor formador local que tiene tanta importancia que se dice que es hasta casi condicionante del clima. Algo vimos recién cuando yo les dije que la precipitación efectiva era menor en los suelos con pendiente y que era mayor en las partes bajas. Bueno, una acción directa del relieve es la erosión hídrica, es decir, el arrastre de partículas por la superficie del suelo. En esta fotografía de la izquierda podrán observar ustedes un campo agrícola con distintos colores, distintas tonalidades superficiales. Eso es consecuencia de la erosión hídrica. En parte de ese campo, un poco está también a la derecha en el gráfico, parte de la parte central de ese campo que está fuertemente erosionada, ha dejado expuestas capas con menor contenido de materia orgánica y por ende de color más claro que el resto. Se ve claramente incluso algunos signos de erosión ya severas como las cárcavas, que son estas grietas, digamos, que ustedes observan. En el gráfico de la derecha, simplemente mostrarles que según la posición en el relieve, los suelos van a tener mayor o menor desarrollo. Un suelo decimos que es más desarrollado cuando más diferenciado tiene sus horizontes, cuanto más procesos de génesis han ocurrido en él, a excepción de que cuando ya son muy viejos, que lo veremos más adelante. Vuelvo a repetir el concepto de que no se preocupen en esta clase por el tema de las letras. Ustedes verán la letra A para el horizonte superficial, la B para alguno de acumulación intermedia, la letra C o regolita, que sería la capa de suelo no consolidada, que ya no tiene actividad biológica. Esto lo verán con más detalle en la clase siguiente. Entonces, el relieve, una acción directa del relieve es la erosión hídrica. Acá tenemos otra foto que ya nos muestra una erosión grosera, en cárcavas, que hace incluso el campo no transitable por la maquinaria agrícola y, digamos, de muy difícil reversión. Bien, otra acción directa del relieve es lo que se conoce como el lavado oblicuo, que no es más que el movimiento subsuperficial del agua, digamos, el agua que ingresa al suelo se encuentra con una capa compactada o una capa poco permeable a pocos centímetros debajo de la superficie, y entonces el agua se mueve hacia abajo en el sentido de la pendiente, generando una zona enriquecida con los elementos más finos, porque son los más fácilmente arrastrables en las partes bajas, y una zona empobrecida en elementos finos en las partes altas.
otra zona intermedia donde el lavado y los aportes se compensan. Estas serían dos acciones directas del relieve, entonces, la erosión hídrica y el lavado oblicuo. Mientras que un efecto indirecto del relieve, claramente, que lo tenemos muy bien expresado en la provincia de Tucumán, a punto tal que el perfil del suelo que ustedes ven a la izquierda corresponde a una localidad del departamento Famaillá, vemos acá la acumulación de agua freática a una profundidad ya de alcance de las raíces, es decir, que puede afectar al cultivo. Y esto se genera como consecuencia de que el relieve, cuando es demasiado plano o chato o cóncavo, como si fuera un plato hondo, no tiene posibilidad de que su capa freática se mueva, o se mueva, digamos, hacia los ríos de un modo más rápido que los aportes de la lluvia lo hacen. Es decir, ¿por qué está esta capa freática aquí? Porque el relieve recibe toda el agua de lluvia que ingresa en el sitio, más el agua de los sectores más altos. Esto muchas veces se visualiza en todo lo que es el área central cañera de Tucumán, y aunque no esté presente la capa freática, ustedes van a poder ver esas manchas de herrumbre, claramente, que son los que llamamos signos de hidromorfía o moteados, que también los van a ver en las clases de morfología correspondientes. Entonces, el relieve es tan importante que influye en la profundidad del suelo, claramente, porque decimos que si la erosión hídrica es una consecuencia directa del relieve, los suelos erosionados son suelos decapitados que no tienen horizonte rico en materia orgánica, lo tienen muy adelgazado. Obviamente el segundo punto va en ese sentido, contenido de materia orgánica. Influye el relieve porque en el régimen hídrico del suelo, los suelos de los sectores cóncavos o chatos son más húmedos normalmente que los de los sectores altos. Influye en el color, porque si hay mucha materia orgánica, porque hay mayor ingreso de agua, el suelo es más oscuro. Influye en el pH del suelo. El pH, ustedes saben, el potencial de hidrógeno. Los suelos que están bien drenados, es decir, que no acumulan agua freática y que tienen buena lluvia, por supuesto, son capaces de lavar las bases y quedar con pHs bajos o ácidos. Y por supuesto influye también en el contenido de las sales solubles. Sales solubles, como su nombre lo indica, son muy móviles, solubles, y se mueven a través del perfil hacia las capas profundas. En las áreas en donde los relieves en los que la percolación de agua, es decir, el paso de agua hacia las capas profundas es mayor, el contenido de sales evidentemente es menor. Bien, acá entramos en el último de los factores formadores del suelo, o ya veremos el penúltimo, que es la edad del suelo o el tiempo. En realidad se han hecho muchos intentos de establecer cuál suelo es más viejo que otro, con pruebas de laboratorio, pero en realidad el concepto de edad no hace tanto referencia al tiempo cronológico en sí, sino a la acción de los 4 factores formadores recién mencionados a lo largo del tiempo. Cuando esa acción ha sido muy intensa a lo largo de los años, diremos que el suelo es más viejo. Acá en este gráfico lo que estamos tratando de representar es que en los primeros años, desde que la roca aflora a la superficie o está muy cerca de ella, lo primero que hace, como ustedes verán acá, es apenas musgos o líquenes colonizar la roca. Ahí empieza a conformarse el suelo muy lentamente. Tienen que transcurrir probablemente otros 100 años más para que ya sean plantas, digamos, herbáceas, algunas superiores ya, digamos que van metiéndose entre las rocas y con alguna microflora generando, digamos, la rotura de esta roca, que recuerden que junto con la acción del clima y del agua, bueno, nos iban generando esa pedófera. A medida que pasan los años, y miren la flecha de abajo, que no son pocos años, ver la evolución del suelo no es posible para la mayoría
la vida que vive un ser humano. Digamos, no es posible a lo largo de la vida de un ser humano, eso quise decir. Y bueno, a medida que la vegetación es más, digamos, grande, que más vegetación puede desarrollarse, también es porque el clima ayuda y las raíces de las plantas y la microflora es cada vez más intensa, se pueden ir generando perfiles de suelo cada vez con mayor desarrollo hasta que lleguemos a tener prácticamente suelos que ya no se parezcan en nada a la roca madre que les dio origen. Como ustedes ven acá, la roca está representada con la letra R y se fue a cada vez mayor profundidad hasta prácticamente no encontrarla. La edad también la podríamos representar mostrándole tres perfiles de suelo que son totalmente distintos. Un suelo joven, el de la izquierda, fíjense, apenas en la parte superior está tratando de esbozarse alguna estructura del suelo y lo de abajo es muy parecido a la roca. Es decir, el suelo todavía está en las primeras etapas de evolución, ya hay vegetación arriba que permite, digamos, el desarrollo de algo de horizontes en el suelo y claramente esto puede ocurrir por varias razones. Entonces, por eso decimos que la edad no necesariamente es pocos años. La edad es en realidad poca actividad de los factores formadores. Podría ser que el factor formador, el material original en este caso, sea de alta resistencia a la alteración. Por lo tanto, es probable de que el suelo se mantenga joven por mucho más tiempo que un material originario que es, digamos, más o menos resistente, más susceptible a la alteración. Acá en el medio tenemos un claro ejemplo de un suelo que sería maduro, es decir, que ya diferencia capas. Ustedes ven tenuemente una capa más oscura arriba, una un poco más clara abajo, y otra rojiza de acumulación, en este caso de arcilla, más abajo. Este suelo, cuando alcanza un equilibrio con el clima, se llama suelo climásico o suelo que está en su estado de madurez. Es un suelo que ha alcanzado su desarrollo, su madurez. No deben confundir, bajo ningún punto de vista, este concepto de suelo joven o suelo maduro con suelo fértil. No, veremos más adelante que esto no es así. En el caso de la derecha, que ven un suelo rojizo, típico, digamos, de laterítico, típico de las regiones tropicales húmedas como Misiones, como Brasil, es lo que consideramos un suelo viejo. Es decir, acá, en este suelo ya los procesos han sido tan intensos de meteorización, la meteorización química especialmente, que prácticamente ya no se diferencian horizontes, pero porque los materiales que quedan ya son difícilmente alterables. Generalmente estos son colores del suelo, se dan por un alto contenido de óxidos de hierro y de aluminio, fuertemente oxidados, ¿no? También tenemos otros dos conceptos de suelo que son los llamados paleosuelos, que son suelos originados en un clima diferente al actual. Es decir, no encuentran explicación en el clima actual, se originaron en un clima distinto. Y acá vamos a diferenciar entre aquellos que afloran a la superficie, serían los paleosuelos propiamente dichos, o en la foto de la derecha, los que son los suelos fósiles. Ustedes ven, hay una persona al fondo de un acantilado o de un corte profundo de tierra en una montaña, que tiene distintas capas. Han sido distintos suelos, uno que ha ido desarrollándose encima del otro. Esos suelos enterrados se conocen como suelos fósiles. No responden ninguno de los dos casos al clima o la vegetación actual para explicar su origen. Y acá tendríamos que hablar de este sexto factor formador, que es el hombre. Por eso decimos las acciones antrópicas, que son las que hace el hombre, que puede ser, digamos, en un sentido constructivo, el hombre puede crear suelos, tendríamos que preguntarnos, y la foto que está acá ilustrando esta diapositiva indica que sí. Estos que ustedes ven acá son suelos de Holanda que han sido, se ha drenado el agua del mar a través de diques, y son los llamados polders,
para bajar, digamos, el nivel del agua y permitir que las tierras sean cultivables. Este es un típico caso en donde el hombre contribuye favorablemente, digamos, a la formación del suelo, o sea, puede actuar como un factor formador. Otro caso que no está acá mostrado podría ser el de los cultivos en contorno, o mejor dicho, en terrazas, en las montañas de China, que son directamente, prácticamente construcciones las que se hacen para poder cultivar, por ejemplo, entre otros, el cultivo del arroz. También podríamos citar en las islas Canarias, por ejemplo, el cultivo de la vid, muchas veces se hace detrás de muros de piedra, protegidos de la acción del viento, y como los suelos son volcánicos y muy pobres, enriquecidos con suelo que se trae de otros sitios. Entonces, son acciones que puede hacer el hombre, generalmente en pequeñas extensiones, esto no puede ser practicable en el gran cultivo, pero que demuestran que cuando se quiere se puede, digamos, construir. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de las veces el hombre actúa en un sentido opuesto al de la formación, es decir, actúa en la degradación de los suelos, ya sea por negligencia, por uso indebido. La foto de la derecha muestra claramente una regresión por derrumbe que puede haber sido provocada por ejemplo, un incendio, un pastoreo de la alta montaña o simplemente un empobrecimiento de la vegetación, y con muy poca agua y mucha pendiente es probable que se vuelva foja cero en cuanto a la edad del suelo. Esto volvería a ser un suelo joven, porque tendría que reiniciar su periodo de evolución. A la derecha tenemos un claro ejemplo de la acción antrópica, digamos, ya en el gran cultivo, cómo se genera en cárcavas por erosión hídrica cuando los escurrimientos no son controlados, y el agua que viene de la alta cuenca más la de la baja, bueno, nos generan estos problemas. Esto les comento de provincia de Tucumán, camino entre Buruyacu y Garmendia. Erosión hídrica severa, grave. También el hombre puede actuar por degradación, digamos, dejando descubierto la superficie, provocando, en este caso, que tenga lugar la erosión eólica, es decir, las tormentas de viento que nos llevan el suelo fértil o el suelo de la capa superficial. A la derecha, por mal uso también, puede el hombre degradar el suelo por salinización, por ejemplo, por la utilización de aguas de riego salinas. Pueden generar situaciones como esta. Eso blanco que ustedes ven arriba no son más que las eflorescencias salinas que salen a la superficie como consecuencia de procesos evaporatorios o evapotranspiratorios. El hombre también puede degradar el suelo por compactación. En la foto de abajo, ustedes ven un cuchillo clavado en una capa fuertemente compactada subsuperficial que no es atravesable en este caso por las raíces, o que dificulta el desarrollo radicular, y que es el llamado pie de arado, es decir, el laboreo a la misma profundidad durante mucho tiempo. La compactación también puede ser superficial y en algunos casos también puede ser natural, no necesariamente provocada por el hombre. Bueno, el último tema que nos queda, y que está en la tercera guía que yo les decía, es el proceso o los procesos de diferenciación del perfil. Hasta aquí hemos visto cómo el material es transportado, cuáles son los tipos de material que pueden transportarse. Hemos visto también hasta acá todos los factores formadores del suelo, que dan lugar al suelo. Pero después de eso, o junto con esto, están los que llamamos los procesos de diferenciación del perfil, que son aquellos que permiten que en el suelo existan capas horizontales más o menos paralelas a la superficie, que se llaman horizontes, que hacen distinto a un suelo de otro. Estos procesos son 4: la adición, la remoción, la translocación y la transformación. Bien,
Piensen ustedes que el suelo es tan complejo que en un perfil que acá está, digamos, representado por un suelo dado cualquiera, ocurren todos estos procesos a la vez. Nosotros tenemos a la izquierda arriba un cuadro que nos representa todas las adiciones. Adición quiere decir suma, es decir, que se agrega al suelo. ¿Y qué es lo que se agrega al suelo? Bueno, la materia orgánica producto de la actividad biológica, se suma al suelo la energía radiante del sol, el nitrógeno, el cloro y el azufre proveniente de la atmósfera y de la precipitación, o sea, de la lluvia ácida. Por supuesto, el agua de precipitación, ya sea también de condensación o de escurrimiento. Y también el dióxido de carbono de la atmósfera, que como veremos más adelante, la atmósfera del suelo es parecida en composición a la atmósfera terrestre. Bien, todo eso ocurre entonces como fenómeno de adición. Por otro lado, nosotros tenemos que en el suelo, acá lo tenemos en color azul, expresado los procesos de translocación. La translocación no es más que un transporte desde un sitio del perfil del suelo, es decir, de un horizonte hacia otro. ¿Y acá qué se pueden traslocar? Bueno, se pueden traslocar sustancias tales como la arcilla, que es la más pequeña de las partículas elementales que conforman el suelo, la materia orgánica, que también es una sustancia coloidal, los óxidos de hierro y aluminio son transportables por acción del agua. Se pueden transportar los nutrientes, y acá ya entramos en un concepto muy agronómico. Hay muchos nutrientes que están en formas muy solubles que son fácilmente transportables hacia las capas inferiores, por lo que si las plantas no las toman en su debido momento y adecuado momento, pueden perderse hacia capas que estén lejos del alcance de las raíces. El nitrógeno es un ejemplo de ello. Pueden transportarse las sales solubles, pueden transportarse masas de suelo por la fauna misma, ya sea por la acción de quirquinchos, de lombrices de tierra, de roedores ocultos, etc. Bien, en verde expresamos todo lo que son las pérdidas del suelo. ¿Qué se puede ir del suelo que haga que en este empiecen a aparecer capas distintas? Bueno, por supuesto, el agua de la evapotranspiración, se puede perder nitrógeno por denitrificación, el carbono, como dióxido de carbono de la oxidación de la materia orgánica. Hoy ustedes saben que está muy de moda el tema de las emisiones GEI, de los gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, el óxido de nitroso son los principales componentes de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Por otro lado, también pueden perderse del suelo, masas del suelo por erosión, ya hemos mostrado fotos al respecto, y la energía radiante por radiación. También abajo del suelo, agua y materiales en solución o suspensión, hacia capas profundas. También en rojo está expresado acá todos los procesos de transformación que ocurren en el suelo. Procesos de humificación, ya verán ustedes más adelante que es la transformación de la materia orgánica en una sustancia altamente, digamos, estable, que es el humus. Se producirán también como consecuencia de la transformación, reducción del tamaño de las partículas, formación de estructura en el suelo, concreciones, habrá meteorización de minerales. Recuerden que los procesos de transformación química llevaban de los minerales primarios a los secundarios, lo vimos en la clase pasada, y habrá fuertes intercambios de reacción entre la arcilla y la materia orgánica. Bueno, acá tenemos algunas acciones de adición que el hombre puede hacer. ¿Cómo puede agregar materia orgánica al suelo? Por ejemplo, una foto de un cañaveral con el rack acá, que dejamos el residuo agrícola, la cosecha no lo quemamos. Y acá lo vemos en la foto a la derecha, que el aporte significativo que puede ser de materia orgánica. En los cultivos de grano, la utilización actualmente de cultivos de cobertura, como puede ser vicia, una leguminosa, que incorpora una gran masa vegetal que tiene mucho nitrógeno. Es muy interesante como adición al suelo desde el punto de vista antrópico, no natural solamente. También podemos tener distintas remociones del suelo, pérdidas, según el régimen de humedad que tengamos. Cuando el régimen es percolativo, es decir, que pasa el agua libremente a través del suelo, podemos tener perfiles como este. Pero si es supercolativo, es decir, que pasa
agua, pero está un poco compensado con la evapotranspiración, el régimen se llama supercolectivo y ya el perfil es distinto. Si la evapotranspiración es muy superior a la precipitación, perdón, los fenómenos de ascenso capilar que llevan sales a las superficies están claramente evidenciados en esta foto. O cuando los regímenes son con napas freáticas o capas freáticas cercanas a la superficie, que pueden ser anfipercolativos, cuando el agua digamos, puede fluctuar bastante, dejándonos bastante oxigenado el perfil del suelo, o no perculativos, cuando el agua está permanentemente ahí y al suelo, digamos, a los poros del suelo le falta bastante oxígeno para que las raíces de las plantas respiren. Me apuro, bueno, en translocación, a la izquierda, perdón, un ejemplo de transferencia de arcilla, a la derecha, ejemplo de transferencia de hierro y humus de colores muy distintos en un tipo de suelo muy especial. Y la transformación, yo le dije, profunda transformación química de los suelos de los climas tropicales. Bien, justo a tiempo, estamos en un minuto para terminar la clase. Esto ustedes lo tienen, al tema desarrollado hoy en estos 50 minutos, lo tienen en 3 guías que están en la página web de la cátedra, que están actualizadas desde el año pasado, que son el transporte y el depósito del material, los factores de formación del suelo y la diferenciación del perfil del mismo. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Esperemos que la hayan aprovechado y estamos a su disposición para las consultas que quieran hacernos por las vías correspondientes. Muchas gracias.